Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompañado del ahorro energético como resultado de las luces LED, es decir, de los diodos emisores de luz por sus siglas en inglés, llegó un nuevo y grave problema: el incremento de la contaminación lumínica. Según un estudio encabezado por el Centro de Investigación en Geociencias de Alemania, un mayor uso de la tecnología LED ha hecho que la superficie iluminada de la Tierra se incremente en 2.2% anualmente del 2012 al 2016, periodo que abarca la investigación. En México se reunieron expertos para apelar por el derecho a la oscuridad. A simple vista, estas imágenes de luces resultan en un deleite para los privilegiados que pueden captar a la Tierra desde el espacio. Pero científicos de varios países alertan que para los habitantes de nuestro planeta significan contaminación y una pérdida del invaluable patrimonio que significa poder ver las estrellas. El uso de manera indiscriminada de la iluminación en las ciudades pues ha perturbado al medio ambiente. Los animales, los insectos y las plantas que tienen ciclos nocturnos se han visto seriamente afectados. En el caso del ser humano también puede tener problemas de consecuencias a largo plazo. Ante esta situación, la UNESCO, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Mexicana de las Ciencias y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico convocaron a una reunión internacional de expertos que cristalizó en una publicación las propuestas concretas para solucionar el problema. El libro se llama El derecho a los cielos oscuros. Se planteó desde diferentes perspectivas el derecho que tienen todas las culturas en el mundo de tener cielos oscuros y el poder visualizar el cielo sin la contaminación lumínica que producen las grandes ciudades es muy importante para que nuestros jóvenes pues se den cuenta de la riqueza cultural que tenemos gracias al estudio que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad del cielo. La intención es que la luminaria pública tenga un mejor uso para beneficio científico, cultural, natural, pero también económico. Se está dilapidando el dinero de los usuarios al estar iluminando el cielo. Se tiene que generar una legislación que obligue a que las luminarias tengan sombreros que manden la luz hacia abajo, y eso puede reducir el gasto de energía de una manera bastante sustancial. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera. Chile es tierra de poetas. Vicente Huidobro, Pablo Roca, Gabriela Mistral y Pablo Neruda son conocidos como los 4 grandes de la poesía de ese país. Pero hay muchos nombres más como Enrique Lin, Gonzalo Rojas y el imprescindible Nicanor Parra, de quien el país austral recientemente se despidió y sobre el cual una vez el poeta escribió: creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje. Vamos allá. Entre sonidos y bailes populares, una multitud le dio el último adiós el miércoles al poeta chileno Nicanor Parra, quien falleció el martes a los 103 años en su casa en Santiago. Cientos de personas de todas las edades, con flores y libros, hicieron fila en la Catedral de Santiago para despedirse del ganador del Premio Cervantes 2011, cuyos restos reposaban en un féretro con la frase «Voy y vuelvo», y con la música de su hermana Violeta Parra. Nicanor es el último de los Parra, el último de la generación de los hermanos de la Violeta, el hermano mayor, el más power, el más potente, el más impresionante su obra, su revolución en las letras. Al evento también acudieron la presidenta saliente Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que asumirá el poder en marzo. El gobierno declaró 2 días de duelo. Parra y su historia en la poesía del siglo XX, con un estilo rupturista que llevó a repetir sus versos a sectores populares. Rompió los esquemas con su antipoesía, género con el que instauró en las letras un lenguaje caracterizado por el léxico simple, la ironía y los temas cotidianos. Nicanor Parra fue físico, matemático y docente. Como poeta dejó una obra en la que sobresalen poemas y antipoemas, manifiesto, poesía política y páginas en blanco.
Fue duramente criticado durante toda su vida por alejarse de la izquierda. El poeta será enterrado el jueves junto al mar, en una localidad de la región de Valparaíso. El crowdfunding o el micromecenazgo, según se ha adaptado el término en el español, se refiere a las redes de financiación colectiva que se han convertido en el motor del emprendimiento contemporáneo. En gran medida, gracias a la difusión de los proyectos en Internet y a la reducción de riesgo que implica apostar pequeñas cantidades a ideas de gran potencial. España es un líder global en este sentido. Con cerca de 11.000 inversores y emprendedores, la cuarta edición del Foro Internacional de Micromecenazgo, Aukraut, congregó este jueves en Jerusalén el doble de asistentes que el año pasado, en un evento en el que los españoles constituyen la representación más amplia de todas. De acuerdo con el economista Daniel Acalle, España tiene un amplio potencial de avances tecnológicos y de infraestructuras que ofrecer, además del desarrollo de mercados tanto en Europa como en Latinoamérica. Porque tenemos unas infraestructuras y una capacidad en cuanto a desarrollo de mercado en Latinoamérica, en el resto de Europa, y en cuanto también a calidad y cantidad de los servicios que se pueden ofrecer. Ideas, inversores, proyectos, mercados y debates sobre el dilema ético en la robótica del futuro han confluido en esta feria, la primera de este tipo en el mundo. En este foro participan una delegación integrada por 85 representantes españoles, entre los que destacan una treintena de empresarios gallegos, encabezados por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La Convención Ramsar, certificada por la UNESCO, tiene la misión de conservar y hacer uso racional de los humedales mediante acciones internacionales, nacionales y locales. Los humedales, como sabemos, se cuentan entre los ecosistemas más diversos y productivos y en Colombia acaban de dar un paso de gigante para su conservación. Veamos de qué se trata. El ecosistema de Tarapoto en la Amazonia colombiana entró en la lista mundial de humedales de importancia internacional Ramsar. El pasado lunes, después de un estudio muy minucioso, un análisis que se hace en estos casos con la compañía de muchas organizaciones internacionales, se declaró los humedales lagos de Tarapoto como lagos incluidos en la Convención Ramsar. Con esto, el complejo se convierte en el 9º humedal colombiano y el primero en la Amazonia en el país en tener este tipo de protección internacional. En la región habitan unos 7.800 indígenas de 22 comunidades. Existen también 30 lagos, más de 244 especies de aves y 201 mamíferos. Hay 883 especies de plantas, 176 de peces, 57 de anfibios y 30 de reptiles. Además, es hogar del delfín rosado, una especie en peligro de extinción, y refugio del caimán negro, el manatí y el jaguar. Actualmente, 69 países y 2.258 sitios hacen parte de la Convención Ramsar. Parte de la naturaleza del aprendizaje es el proceso de prueba y error. No obstante, en algunas profesiones no hay margen para la equivocación, como por ejemplo en la cirugía. Ahí, una tecnología como la realidad virtual muestra su gran potencial. En Guatemala está siendo utilizada con fines educativos y de capacitación laboral. Guillaume Leburg y Antoine Domínguez son dos franceses que en 2017 decidieron montar en Guatemala VR Sales, una empresa dedicada a desarrollar videojuegos y aplicaciones en realidad virtual en distintos campos que ayudan a minimizar el riesgo de capacitaciones peligrosas al manipular sustancias tóxicas o químicos en las profundidades del mar o en las alturas, ahorrando costos también. Nos enfocamos mucho en la capacitación. Capacitaciones en ámbitos de riesgo, donde la realidad virtual permite bajar la tensión y los riesgos monetarios de una actividad como manipular productos peligrosos como gasolina, químicos o manipulaciones en las alturas.
Los mundos de realidad virtual son aptos para que los jugadores disfruten la experiencia tanto como sea posible, dado que las imágenes no se ven en pantalla, sino que envuelven al jugador. La idea es tener una visión 3D del ambiente antes de que sea construido. De las dos manos, tengo dos manos que van a permitir hacer interacciones. Entonces puedo abrir la puerta y entrar en el apartamento. Entonces, la idea ahí no solo era mostrar el apartamento, porque eso lo podemos hacer con un recorrido animado, como los renders antiguos, pero también permitir al usuario de interactuar con su apartamento que va a comprar. Si no me parece el color de la pared o del cuadro, pues puedo desplazar, pero también puedo... Ahora, juntos se enfrentan un reto principal. Más allá de solo crear universos, deben buscar un mercado para sus aplicaciones. En Guatemala tenemos la oportunidad de utilizar su posición geográfica, que nos permite estar cerca de Estados Unidos. La cultura guatemalteca es similar a la cultura americana, entonces nos entendemos muy bien, tenemos buena comunicación, estamos en la misma zona horaria y nos permite desarrollar a más bajo costos, aunque se oye mal, pero es cierto, la economía guatemalteca nos permite hacer eso, desarrollar a más bajo costos aplicaciones y juegos para esa industria. Los cofundadores de la empresa esperan lanzar este año 2 videojuegos, además de continuar capacitando a estudiantes de ingeniería para que se unan a su equipo técnico y continuar creando realidades virtuales made in Guatemala. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua. En ocasiones, el fortalecimiento de la sociedad civil se observa en situaciones muy específicas. Por ejemplo, cuando se cuenta con mecanismos humanistas que ofrecen una segunda oportunidad a quienes se han equivocado. Me refiero a aquellos que han cometido un delito y que se encuentran pagando una condena. Por supuesto, estas acciones deben de estar apegadas a derecho, respetando siempre a todos los involucrados en los procesos penales. Vamos a El Salvador. Más de 1,000 reos con distintos delitos a cuestas están siendo incorporados a labores productivas para la sociedad salvadoreña, como el trabajo en obras de mitigación y reconstrucción en más de 1,000 escuelas. El programa de rehabilitación Yo Cambio espera brindar la oportunidad a 9,000 internos de demostrar que son personas con otra mentalidad y otras actitudes. Estos reos, quienes cumplen penas en cárceles con un menor régimen de seguridad, están capacitados para colaborar en diferentes actividades de ayuda a la comunidad e iniciaron con la reparación del centro educativo Humberto Romero al occidente del país salvadoreño, beneficiando a más de 1,000 alumnos, quienes no tenían un muro alrededor de su instituto que los protegiera de personas ajenas al centro educativo. Me siento agradecido igual con Dios porque me da la oportunidad de poder demostrar también a la sociedad, a mi familia, que soy otra persona, que ya mis pensamientos, mis actitudes son muy distintas a las que pude haber tenido en el pasado. Bueno, pues mi delito fue un delito de alcoba, ¿verdad? Y fui condenado por dar una pena de 14 años, pero ya voy sobre mi media pena y ya estoy ya con los trabajos, con la incorporación, ¿verdad? Con la disponibilidad y sobre todo nuestra limpieza interior, ¿verdad? Ya estamos con una mente diferente, reconociendo que nos equivocamos, pero le decimos presente a la sociedad, diciéndole que estamos listos para integrarnos e incorporarnos a ella. La seguridad carcelaria de El Salvador es de 36,000 reos, cuando su capacidad es de solo 10,000, una sobrepoblación de 300%. Su tasa es de 550 presidiarios por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo. Para ellos, el modelo Yo Cambio combate el ocio en la reclusión y se forman internos para ser útiles a la sociedad. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. A los 19 años, Héctor Roberto Chavero, mejor conocido como Atahualpa Yupanqui, escribió la letra de Camino del Indio. La emblemática canción fue inspirada en un sendero de Tucumán donde vivía un indio anciano, amigo del autor. Con el paso de los años, la letra se convirtió en el himno que hacía referencia a los caminos duros y lastimosos que han transitado los indígenas de América Latina. Recientemente en Buenos Aires homenajearon al autor.
El máximo emblema del folclore argentino, Atahualpa Yupanqui, hubiera cumplido hoy 110 años. Su hijo Roberto Chavero habló sobre su vida junto a esta multitud de objetos que integran una muestra temporal en Buenos Aires, destinada a homenajear la prolífica carrera de su padre, con quien comparte no solo apellido, sino también nombre. Siempre fue un pensador de la vida, reflexionó sobre la existencia. Lo que hizo fue expresarlo en canciones, en coplas, en poemas, en versos, ¿no? Sí, era un aventurero, pero un aventurero de la vida, ¿no? O sea... Desde bien joven, el poeta, compositor, cantante y guitarrista optó por adquirir el nombre con el que recorrió el mundo y recibió las múltiples distinciones que le convirtieron en mito. Atahualpa en referencia al cacique inca y Yupanqui, que en quechua es quien llega de tierras lejanas para narrar algo. Era genuino, cuando él hablaba sobre lo que él había vivido, no fantaseaba. Había algo que lo tenía, diría casi era una obsesión para él, y era luchar contra la vanidad, contra su propia vanidad, ¿no? Entonces, nunca referenciaba en sí mismo, siempre referenciaba en otros algo que él había vivido. Nacido en el municipio bonaerense de Pergamino en 1908 e hijo de una española y un ferroviario de origen quechua, la infancia de Yupanqui, siempre rodeada del campo, quedó marcada tras el suicidio de su padre cuando él solo tenía 13 años. Calcula, primero su orfandad de padre a los 13 años, que lo obliga, a empezar a buscar de ganarse unos pesitos tocando la guitarra, después, como ayudante en una imprenta, después como corrector en un diario con 16 años, 17 años, o sea, es decir, su vinculación con las letras es muy temprana, a pesar de ser un niño campesino de origen humilde, ¿no? Desde entonces a Atahualpa le nació un espíritu errante que tuvo hasta que en 1992 murió en la ciudad francesa de Nimes poco antes de actuar. Hoy su intensa vida sigue siendo una antorcha del folclore argentino para el mundo. La fiebre amarilla se caracteriza, entre otras cosas, por la ictericia que sufren los pacientes de esta enfermedad, es decir, una coloración amarillenta de la piel como resultado de la bilirrubina en la sangre. En Brasil, un brote de esta enfermedad, que puede ser mortal, ha puesto en alerta a las autoridades. Vamos para allá. Un brote de fiebre amarilla ha puesto en alerta a Brasil. En lo que va de 2018, solo el estado de Sao Paulo ha registrado 134 casos y 52 muertes. Pero también ha habido casos en Minas Gerais y Río de Janeiro. Con la llegada de la fiebre amarilla silvestre. La fiebre amarilla silvestre, que por algún corredor se movió del oeste para el este, para el litoral, encontró una población tanto de primates no humanos, de monos no inmunes, como una población humana no inmune. Entonces tuvimos el surgimiento rápido de muchos casos. En octubre, 2 monos murieron debido al virus en un parque de la zona norte de Sao Paulo. En medio del pánico, la demanda de vacunas acabó con el stock. En el estado más poblado de Brasil, con 45 millones de habitantes. Las autoridades restringieron entonces la inmunización a las zonas más expuestas y resolvieron fraccionar las vacunas aplicando una quinta parte de la dosis por persona, que inmuniza solo por 8 años. El Ministerio de Salud ha negado de todas formas que haya escasez y descarta que Brasil esté al borde de una urbanización de la fiebre amarilla, algo que no ocurre en el país desde 1942. Tenemos un riesgo, pero no transmisión urbana. Entonces, para el carnaval en un área urbana no hay ningún problema, a menos que se haya comprobado una transmisión urbana. Para contraer la fiebre amarilla, una enfermedad que puede ser mortal, los humanos deben ser picados por un mosquito que antes picó a un primate infectado. El Jardín Botánico y los parques zoológicos de Sao Paulo cerraron sus puertas hace una semana, al encontrar en pleno periodo escolar un mono muerto. Una ciudad dentro de una ciudad.
Tal fue el concepto de los multifamiliares que llegaron a las grandes urbes de América Latina en los años 50 como resultado de los aires modernistas que soplaban en las capitales del continente y que pretendían facilitar la vida al extremo de los ciudadanos partiendo de los principios del funcionalismo alemán. La siguiente crónica en Bogotá da cuenta de ello. Como gigantes de piedra se alzan hacia el cielo capitalino en medio de 14 hectáreas las torres del centro urbano Antonio Nariño, un complejo residencial que se resiste al paso del tiempo. Era importante porque eso ubicaba a Colombia y a Bogotá dentro de un estilo internacional y dentro de una corriente de pensamiento, digamos un poco, no sé si valga el término para el momento, globalizada, lo cual pues era como estar un poco a la vanguardia. Tras 6 años de su construcción, se inauguró en 1958 como el primer conjunto residencial del país para albergar viviendas de interés social. Hay unos principios de la arquitectura moderna que se ven reflejados en el Antonio Nariño, que principalmente tienen que ver con la planta del primer piso como planta libre para poder aprovechar el espacio público, para poder tener una circulación sin interrupciones. Y eso se compensa con los edificios en altura. Por eso es un conjunto de edificaciones que digamos son 12 a 14 pisos, que es una altura digamos que no es tan común en edificios de vivienda en Bogotá para la época. A pesar de que ya han pasado 59 años, todavía se puede apreciar el idealismo moderno con el que fue puesto cada ladrillo. Cada torre tiene un coordinador que se encarga de su cuidado. Aquí hacemos Festival del Postre, es el único edificio de todo el centro de Nariño que se hace Festival del Postre aquí. ¿Qué hacemos con esto? Pues recolectamos plata para poner el edificio que sea el de nosotros, el más bonito. Los años no han logrado que el centro urbano pierda su belleza ni la calidad de vida que ofrece en su interior. Algunas modificaciones lo han adaptado a la época actual sin que pierda su esencia. Yo siento que es como un lugar súper único, un conjunto súper único en Bogotá porque pues es demasiado grande y tiene demasiadas cosas dentro de él. Es muy práctico porque, por ejemplo, tenemos un parque enorme, dentro del conjunto hay un teatro, tenemos iglesia, hay un supermercado que es Olímpica. El centro urbano Antonio Nariño se ha conservado mientras la ciudad crece a su alrededor como patrimonio arquitectónico que hace parte de la historia de Bogotá y del país. Esta crónica fue realizada por el noticiero Directo Bogotá para el noticiero científico y cultural iberoamericano. Un león blanco o albino tiene pocas posibilidades de sobrevivir, pues al carecer de camuflaje es fácilmente detectado por las presas potenciales, pero no si nacen en cautiverio. Además, este tipo de animales es altamente valorado por su belleza y en África, de donde es originario, se le considera tradicionalmente como augurio de felicidad. Una felicidad que ahora llega a un zoológico mexicano. Conozcamos el cachorro milagro. Este es el primer león blanco nacido en cautiverio en México. Está próximo a cumplir 3 meses y ya se le conoce como el cachorro milagro. Su madre es Mestli, que significa luna en náhuatl, y su padre Tonatiuh, 2 ejemplares que llegaron al zoológico de Tlaxcala cuando tenían 6 años. 2 horas después de nacer, la madre del cachorro lo abandonó, por lo que los expertos del zoológico intervinieron para arroparlo, alimentarlo y protegerlo. Por eso, aunque el pequeño león nació el pasado 28 de octubre en el zoológico del Altiplano de Tlaxcala, el gobierno del estado no divulgó la información del nacimiento de manera inmediata, sino que esperó hasta que los especialistas estuvieran seguros de que la vida del felino no corría riesgo. Los trabajadores de la institución diseñaron un protocolo para extraer el calostro de Mestli y que de esta forma el recién llegado pudiera comer y generar defensas. Posteriormente empezó a comer carne de pollo, lo que le ayuda a pulir sus dientes y completar los nutrientes faltantes. Actualmente el cachorro pesa 9 kilos y cada día su peso aumenta entre 90 y 100 gramos. El león aún no tiene nombre, por lo que el gobierno ha puesto en marcha un concurso en el que invita a todos los niños del estado a que hagan su propuesta. Con esta iniciativa, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 4 de febrero, también se quiere sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar las especies y el entorno natural que posee el estado. El león blanco, originario del sur de África, se considera en peligro de extinción.
Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI y a las productoras asociadas que hacen posible este informativo, al igual que a las agencias AFP, EFE, Notimex, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo. Visiten nuestra página noticiasnsc.com y bajen nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica, tecnológica y cultural.